Pues nada, buenas tardes aquí, buenas noches allá, en el otro lado del mundo, donde están sucediendo. Estamos en una emisión más nueva de Geopolítica para Tercermundistas, donde estamos siguiendo más o menos el conflicto de manera un poco regular, más de lo acostumbrado, porque generalmente transmitimos una vez por semana, pero debido al conflicto que tiene consecuencias geopolíticas enormes e históricas de alcances todavía desconocidos, pues hacemos una pequeña excepción. ¿Sale? ¿Qué nos traes, mi estimado camarada, el día de Hoy hoy? venimos humildes, mi estimado camarada. Un No, pues saludo a todo el público que nos esté viendo en esta galaxia y en las aledañas. Pues yo, mira, vine humilde, traje una cucapa, una de bueno, esas que tiene miel adicionada, la verdad está bastante rica, me agradó mucho. Y traje una Heineken, la verdad, hoy venimos humildes. ¿Para qué andamos? pues mira, yo Mira, de hecho, curiosamente, o ya no se acostumbren a esta edición con la Champions, porque incluso el mundo del fútbol va a ser afectado por el conflicto, sí, pero ya claro, algún día hablaremos de ello. todo. Pues yo vengo, pues no tan humilde, pero es una cerveza Vamos a italiana la muy Peroni. estándar para Italia, muy estándar para los italianos. Eh, si mal no recuerdo, es estilo lager, sí, una Es una cerveza lager, lager, ajá. muy estándar para los italianos. Y pues una calavera, buen día, Mm. de IPA con una gradación de alcohol bastante alta, 7 grados, lo que pues sí es bastante elevada, ¿eh? Ambas están muy buenas, nada más que hay que tomarse las dos un poquito pues con calma, si no uno le pega. Pero bueno, Nieve la nieve. Pues bien, mi estimado camarada, ¿qué te parece si hacemos una breve recapitulación de lo que hemos visto, ¿no? O sea, en la primera transmisión analizamos las causas en el pasado inmediato que dieron origen al conflicto. Vimos cómo existe una pugna geopolítica entre la OTAN y los rusos, cómo los chinos pues están ahí viendo desde la cerca. Vemos la política europea que pues que se debate entre estar subordinada al manto militar de los Estados Unidos, pero también a las necesidades económicas que tiene del comercio con Rusia. En la segunda charla platicamos de cómo se están desarrollando las operaciones, vemos que es una operación atípica de la doctrina militar rusa, y hoy en esta transmisión, no sé qué te parezca empezar a hablar acerca de contextualizar el avance ruso en Ucrania, de ponerlo en su magnitud, porque yo en lo personal estoy viendo en los medios noticias que dicen, pues es que los rusos están sufriendo prácticamente una catástrofe, o sea, poco les falta para decir que Moscú está en llamas, porque porque no avanzan, o sea, yo entiendo que viviendo el aire de la inmediatez, buscamos productos y buscamos acontecimientos que se produzcan en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Pero pues estamos hablando del segundo país más grande de Europa, después de Rusia, por cierto, y estamos hablando que aún así, pues ya las tropas rusas están a decenas y a veces hasta cientos de kilómetros dentro de la propia Ucrania, ¿no? Entonces, no sé qué te parezca empezar a analizar esto, mi querido Chava. claro que sí. Pues bueno, mira, una de las cosas que hemos visto, o que no hemos visto, mejor dicho, ha sido la ausencia parcial o muy limitada de la Fuerza Aérea Rusa que estábamos comentando fuera del aire, ¿no? Estamos viendo que la Fuerza Aérea Rusa parece que se está restringiendo un poco, ¿eh? Lo cual puede tener pues una lógica en el aspecto de que puede escalar el conflicto o que está tomando medidas cautelosas, ¿no? Ante lo que pueda suceder en una eventualidad. ¿Sí? Tú qué puedes opinar sobre este asunto también? Porque sí es preocupante no ver a la Fuerza Aérea. Sí, de hecho, esta ausencia de la Fuerza Aérea Rusa se ha hecho ver y se ha traducido en bajas. O sea, esto no es no puede pasar desapercibido de alguna manera. Me llegan rumores que la verdad no he confirmado de que se derribó un Su-34 por ahí al sur de Kharkov, pero aún así pues es realmente poco. Puede ser, que los rusos no estén del todo seguros de haber eliminado a las defensas antiaéreas ucranianas,
y que en virtud de lo anterior, pues se reserven el darles el beneficio de una publicidad que diga, pues es que la Fuerza Aérea Rusa están cayendo como moscas. También pues no puedes esperar ahorita ver al PACFA, no puedes eh, esperar ver al Sukhoi 57, perdón, al Sukhoi 57 en el campo de batalla, porque todavía es un avión que pues no ha pasado algunas fases experimentales, pero a mí en lo personal me suena más a que están reservando sus fuerzas, ya sea para no mostrar lo que verdaderamente tienen a la OTAN, en previsión, o digamos de alguna manera para meterlos a esta teoría de juegos en la que ellos tengan que calcular lo que todavía no ven y posiblemente pues moverse con cautela, o bien porque tienen la duda razonable de que puede haber una intervención de la OTAN y no van a tener sus fuerzas ancladas en la ofensiva de Ucrania y mucho menos desgastadas ahí, ¿no? De hecho, también llama mucho la atención, insisto, por la naturaleza de los prisioneros que capturan los ucranianos, que no estamos viendo a las fuerzas rusas de verdad, o sea, estamos viendo a soldados recién egresados, a conscriptos. Entonces, insisto, o sea, a mí me parece que los rusos tienen la duda razonable de que la OTAN pueda intervenir. Quiero pensar que no, pero que no se va a dar ese escenario, pero yo creo que la duda razonable ahí está. Pues ojo, yo creo que también, o sea, puede ser eso y puede ser que también sea una forma de disuadir a la OTAN, ¿no? De esta intervención, porque yo la verdad, yo no descartaría el uso de armas nucleares, definitivamente. Aparecen dosis de casco, pero creo que es montaje. Es que sí, dice, se vio un tracto de fuselaje muy pequeño de Su-34. Sí, pero también no me queda claro si el video es de esta temporalidad, y dos, pues también es que precisamente es un trozo muy pequeño que fácilmente puede ser utilería. O sea, la duda es razonable, pero yo en lo personal tengo mis reservas. Y sí, mi querido Cristian, la verdad es que hace calor. Es el pretexto. No, hombre, no chupamos a diario, nada más es una o dos chelas. Bebemos a diario. Pero es a diario, pero es que pero tanto bueno, es tantito, una vez a la semana. Bueno, 5 veces a la semana no pasa nada. Mira, yo llevo bebiendo 5 veces a la semana desde los 18 años y bendito Dios nunca se me ha hecho y vicio. míralo cómo está de jodido. Exacto. Pero bueno, a mí esa parte me preocupa porque te digo que los servicios de inteligencia rusos, o sea, bueno, yo no lo doy por cierto porque es una especulación mía, lo aclaro, pero si los servicios rusos de inteligencia tienen esta duda razonable, pues quiere decir que la situación es más preocupante. Sí, ahora también el número de bajas que están dando los ucranianos son también altísimas, pero el problema son estas fuentes, ¿no? Tú puedes decir misa, a comparación de lo que dan las fuentes oficiales rusas, que también pueden decir misa, ¿no? Cualquier cosa. Así que es un problema muy difícil de comprobar, y a pesar de que sí, las fuentes abiertas como en blogs, en Facebook, YouTube, están ahí, ¿no? Para comprobar. El problema es que a veces te pueden mandar fotos de un mismo aparato y tú lo puedes contar como el mismo, a menos, claro, sí, a menos que tengas el número de identificación. Ya cuando tienes el número de identificación, vale, porque, híjole, contarlo así nada más por foto y luego ves a otro en diferentes ángulos, pues sí es un poco, y luego con la calidad a veces en los videos, que suele ser un poco deficiente, peor tantito. Y si le aumentas que, por ejemplo, hay que tocar ese tema, los medios rusos ya van a ser prácticamente baneados de todo este lado del orbe, y de buena parte del otro lado también del orbe. Va a ser muy difícil tratar de comprobar. De hecho, algunas fuentes rusas ya han sido prácticamente baneadas, ¿no? Como pues RT ya está fuera del aire en la mayoría de Europa, si no es que ya en toda Europa, ¿no? Pero sí, bueno, casi toda Europa, menos en Suiza, creo. Sí, es la única, y por ejemplo, los ucranianos barajan que han muerto 9,000 o que le han hecho bajas a los rusos de 9,000 soldados,
pero está todavía entre comillas sin, o por confirmar o sin confirmar, ¿no? Han también puesto 321, 320 o 330 tanques eh, como destruidos, pero te repito, esto es muy, muy delicado, ¿no? Porque por lo mismo de que se están desarrollando los hechos pues todas estas fuentes hay que tomarlas siempre con pincitas. Te digo, o sea, sí se puede confiar en las fuentes abiertas siempre y cuando tengas el número de identificación, ¿no? Exactamente, Algunas de las ahí es en fuentes donde se sí va a ver. muestran los números de identificación y nombres y placas y nombres e identificaciones de los soldados, ¿no? Claro. Pero ya cuando te empiezas a sacar cifras pues del culo, pues, híjole. Eh, Que te dice esté que me estás fastidiando la gira. fastidiando la gira. No, para nada, ya la gira ya la tengo. Mira, y una pregunta interesante de Abraham. Dice, ¿cómo ven las negociaciones? Creo que van en la segunda sesión. Entre ambos bandos a una semana de haber comenzado el conflicto. Soy fan de sus transmisiones. Ay, gracias, querido. Y los acompaño con una cream mail. Oh, qué sabroso. A ver qué día te dejas caer por acá, mi querido Abraham. Claro. Pues, mira, yo te respondo primero a reserva de lo que diga Chava. Mira, por una parte el gobierno ucraniano dice que se han alcanzado, que se empiezan a ver acuerdos, ¿no? También los rusos concuerdan en esta parte, ¿no? De que parece que hay acuerdos, lo cual me lleva a pensar que la demanda de renuncia a la OTAN ya prácticamente es un hecho. Pero, vaya, si las negociaciones no han prosperado y si el gobierno ucraniano sigue tomando medidas desesperadas para tratar de alguna manera de paliar el avance de los rusos, me parece que todavía existe ahí un problema difícil de salvar y a mí solamente se me ocurre que puede ser la cuestión de los nacionalistas. O sea, al final creo que es el único punto en el que Zelensky le va a costar mucho más trabajo ceder, el entregar a estos grupos que sostienen a su gobierno. Entonces, son muy reservados todos. De hecho, no sé si viste la nota que publiqué hoy mi querido Abraham, Sí. pero son muy, muy reservados en cuanto a los resultados, en cuanto a lo que se ha platicado. Incluso Lavrov dio una conferencia de prensa hoy. Igualmente le preguntaron qué se ha discutido, qué han dicho, y Lavrov dijo, por el momento no puedo decir nada, ¿no? O sea, es bastante tajante en ese sentido. ¿Qué es qué podemos esperar? La verdad es que todavía es una incógnita, pero a los ucranianos se les acaba el tiempo porque a ver si al rato nos da tiempo de hablar de las operaciones. Esto está al borde de la Pues mira, catástrofe yo para creo que ellos. también, yo creo que se han de estar poniendo de acuerdo sobre los detalles técnicos de la desmilitarización de Ucrania. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde? ¿Cuántos? O sea, ahí también es una cuestión pues relevante tanto para unos, tanto para los rusos como para los ucranianos, como has dicho, para satisfacer al ala nacionalista, que de ninguna manera se va a desarmar totalmente. Si los rusos creen que los ucranianos se van a desarmar totalmente, pues están soñando o están pidiendo No, demasiado. además yo creo que hasta para ellos sería contraproducente porque si un Estado ucraniano fuerte, capaz de precisamente contener a esas fuerzas nacionalistas y controlar bien su territorio, creo que ellos van a tener que intervenir una segunda o hasta una tercera ocasión. Entonces, yo creo que debe de primar la inteligencia de los rusos, o sea, no nada más por no humillar a Ucrania, sino por darse cuenta que necesitan a una Ucrania capaz de controlar su territorio. De otra manera, el problema va a seguir ahí. O sea, vas a dejar al mismo gobierno, pero lo vas a dejar herido de muerte. Y entonces ahí puedes abrir la puerta para que un grupo más radical aún eh, asalte el poder en Ucrania, ¿no? Pues eso de los golpes de Estado no parece que no se da por allá. Sí, no, no, Entonces, no. por eso yo creo que las conversaciones están siendo tan secretas porque también no puedes alarmar a los nacionalistas, ¿no? O sea, no puedes alarmar a todas las fuerzas que están ahí que tienen interés en disputa. Por ejemplo, si Putin llegara a considerar sencillamente el hecho de que las provincias de Donetsk y Lugansk van a reintegrarse a Ucrania, pues también ahí vas a tener un lío con tus propios aliados, ¿no? Entonces, entiendo el secretismo, Ahora, pero ya donde sigue negociando creo que es una buena señal. sí. Ahora dice Alex Harden, ¿quedará Putin mal parado después de la guerra? Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil saber porque todavía no sabemos el desenlace de la guerra. Realmente,
si empezamos a ver la fuerza, la verdadera fuerza rusa o las verdaderas unidades de categoría A, las unidades fuertes, bien equipadas, bien entrenadas, y empiezan a hacer un avance fortísimo, entonces no va a quedar mal parado, ¿no? Todo depende mucho de lo que se siga desarrollando. Es muy aventurado decir, quedaron mal parados o bien parados. Ahorita no se puede, ¿no? En el aspecto económico, yo creo que sí van a quedar tocados, no de muerte, pero sí van a quedar, sí va a quedar lastimada la economía rusa, ¿no? Que si se pretende aislarse a Rusia, definitivamente eso No es posible. está fuera de Eso la no se realidad. puede. No O se va sea, a poder. Apenas se está haciendo ¿cómo se llama? Hay una resolución, un borrador resolución para condenar la agresión rusa a Ucrania. Y sí, a pesar de que 141 países votaron a favor, hubo un número importante de abstenciones, ¿no? Entre ellas, Ahí va lo entre que dice estas Abraham abstenciones precisamente. está India y China, que para decirlo pronto y para decirlo rápido, fácil, mínimo ahí son 2.300 millones de almas en el planeta Una y tercera parte de la población mundial la tercera parte, aproximadamente. sí, la tercera parte de la población mundial. Y en términos de territorio, ni hablemos, porque prácticamente estaríamos De diciendo que una recursos y de tercera parte del potencial. mundo, sí, también se ha abstenido. Así que sí, en Además, la números tercera parte con mayores nominales es muy perspectivas de bonito. crecimiento, por cierto. Sí, sí, sí. Y ahora también está un gobierno como el brasileño de Bolsonaro, pues también negociando con Putin, por fuera. Eh, y él está dispuesto a seguir negociando con Rusia, al igual que el gobierno de México. El gobierno de México ha declarado, sí, condeno la agresión La rusa, invasión, pero vamos a pero seguir, las sanciones nada. sí, no vamos a seguir con las sanciones. Y a mí me parece una buena decisión, tanto por parte de Bolsonaro como por parte del gobierno López Obradorista. Porque, bueno, yo lo había dicho en una publicación, caray, las sanciones son tan duras y el apoyo es tan grande a Ucrania que los de tercer mundo nos estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta cómo nuestras No te vidas. me calientes plancha, porque creo que de eso vamos a tener que hablar antes. Te voy a poner la pregunta ahorita de Abraham, antes de pasar a la de Alex, porque medio mundo se está dando cuenta de que las sanciones de Rusia le van a pegar a todo. Las sanciones a Rusia le van a pegar a todos. Y de hecho se están empezando a ver grietas muy grandes en cuanto a estas sanciones. Pero si me permites un poquito, me gustaría Sí, sí, dejar sí. esta discusión para después, porque voy a tratar de ligar un poco tanto la pregunta de Alex como la de Abraham. Alex pregunta, ¿Putin va a quedar mal parado en esta guerra? Y bueno, desde mi perspectiva, nada une tanto a un pueblo como una victoria militar. Y yo quiero pensar que es que la asimetría de fuerzas va a permitirle a Rusia obtener una victoria relativamente sencilla, y eso peleando a medio gas. Insisto, porque esto es un hecho, los rusos no se están empleando a fondo en esta guerra, ¿no? Eh, es cierto que las dificultades económicas van a provocar problemas en Rusia, eso queda totalmente fuera de todo debate, pero también es cierto que los europeos van a perder más. Aquí estoy haciendo una especulación, pero yo estoy seguro de que los gobiernos de Europa, más temprano que tarde, van a tener que levantar las sanciones. Si quieres, por debajo del agua, pero lo van a tener que hacer. Ahorita mismo lo estamos viendo, o sea, ya la prensa en Estados Unidos está escandalizada con los precios del crudo, empiezan a estar escandalizados con los precios de la gasolina. Precios también del acero, del níquel, del Les cobre. voy a explicar algo muy rápido de economía. Hay algunos bienes que son inflacionarios, es decir, bienes cuyo aumento de precio repercute en un aumento de precio de todos los otros bienes. Un ejemplo de ello son los alimentos. ¿Por qué? Porque si el costo de la vida es más caro, pues requieres quitarle, recortar gastos en otro tipo de consumo, ¿no? Los combustibles son otro bien perfectamente inflacionario, y en ese sentido cuesta muchísimo trabajo controlar una escalada en los precios cuando el precio de los combustibles y el de los alimentos, o el de los alimentos que diga, sube.
Y aquí, ¿cuál problema tenemos? Que los rusos son capaces de incidir enormemente tanto en el precio de los energéticos como en el precio de los alimentos. Eh, Hablando estrictamente del trigo, si el trigo sube, el pan sube. Y si el pan sube, todos los precios de los alimentos suben. De hecho, puede generar incluso eh, problemas en la industria ganadera porque pues cuando el pan está muy caro, casi siempre se ve una disminución sensible en el consumo de carne o en el consumo de canastas alimenticias un poco más caras. Entonces no es un problema sencillo. O sea, no, las economías occidentales, les guste o no, son muy dependientes de lo que es capaz de exportar Rusia. Y yo creo que más temprano que tarde van a entrar en razón y se van a dar cuenta que no pueden sostener estas sanciones sin enfrentar graves problemas económicos dentro. Dice, ahora coincido con lo que mencionan. ¿Cómo interpretar la abstención de Kazajistán, China y de otros países que eran aliados de Rusia en la sesión extraordinaria de la ONU para condenar el conflicto contra Rusia? Pues la verdad, ambos países tienen, tanto Kazajistán como China, tienen negocios eh, con potencias occidentales. Kazajistán tiene bastantes empresarios de Estados Unidos invirtiendo en la industria del gas o del petróleo. Y China, bueno, ya ni hablemos, China también tiene varios nexos y todavía tiene su economía bien acoplada. Eso del desacople va a ser muy difícil. Está muy acoplada también a la economía norteamericana. Así que una abstención es lo más sano que una negación. Digo, esa es una postura bastante sensata en el aspecto político, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Te permite no decir ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, no quedas bien ni Ujú. quedas mal con nadie. Exactamente, ni sí ni no, pero todo lo contrario. Sí. Exactamente, ¿no? A ver, Mira, mira, la siguiente pregunta de Alex, ¿no? ¿Qué tan cierto es que a Putin le fallaron los cálculos con la resistencia ucraniana? es que, Yo en lo personal lo dudo, pero a ver, tú primero. pues yo no sé a una semana qué tan cierta sea la resistencia. Uh -huh. Ahorita es una semana. Háblame o dime esa pregunta después al mes. Al mes, sí, a un mes, sin ningún problema podemos decir, claro, hay una resistencia ucraniana, ¿no? Pero ahorita, a una semana, con las primeras unidades de baja calidad, sin arriesgar a su flor y nata, es un poquito apresurado decir que hay una resistencia ucraniana eficaz o deficiente. No voy a decir que ha sido deficiente, pero ahorita con lo poco que se ha visto y el avance, por ejemplo, que han tenido, pues no es que no es que la resistencia ucraniana haya sido inefectiva, sino que se les vino una fuerza abrumadora. Y en términos organizacionales y de doctrina, el ejército ucraniano no está preparado para este tipo de batallas, ¿no? O sea, no es lo mismo combatir a las guerrillas separatistas del Donetsk y Lugansk en una guerra de trincheras, de posiciones más o menos fijas, muy de recordar a la Primera Guerra Mundial, eh, que enfrentarte a un ejército en una ofensiva a gran escala, altamente mecanizado, eh, vaya, no, y con una doctrina de movilidad increíble, ¿no? No es lo mismo, y a pesar de que te estás enfrentando a las unidades, pues, patitos, si tú quieres. Exacto. Yo en lo personal no menosprecio la resistencia de los ucranianos, o sea, creo que son valientes, creo que están defendiendo su territorio, su pueblo con toda la decisión que pueden, pero vaya, el valor no instruido es inútil ante las balas educadas, y es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, Decir más sería redundar, en este punto sí creo que coincido totalmente contigo. Yo no le pondría ni una coma a este punto. Y mira, la siguiente es de Fran Matías también. A ver qué te parece esta. A mí me parece interesante, aunque yo ahí me inclinaría más por el factor humano. Dice, ¿por qué no se detectan apenas drones? Siendo los drones fácilmente detectables por el oído, los del tipo más utilizado por Rusia, familia Granat y Orlan 10. Pues no sabría, yo ignoraría por qué no están utilizando este tipo de drones, honestamente.
O sea, también hemos visto que ha habido ataques de drones por parte de los ucranianos, ataques importantes, la verdad. Aunque no te voy a decir que son, a nivel táctico sí han hecho daño, pero a nivel operacional eh, no creo que hayan hecho pues gran daño en el aspecto, en ese aspecto, pero desconocería por qué los rusos no les están utilizando, que fácilmente lo pueden hacer, pero ¿por qué no lo hacen? Ahora, no sé si en la lógica están planeando que este conflicto llegue a escalar, porque eh, la idea de una primera salva nuclear por parte de Rusia a mí no me deja de rondar en la cabeza, no deja de parecerme posible, bastante posible, la realidad, en caso de que se llegue a encasquillar el conflicto por X o Y razón. O sea, la idea de un salvazo nuclear para decir, va, en serio, no sé, como te había platicado ya hace, creo que la semana pasada, te digo, en algún lugar deshabitado como forma de prueba nuclear física, ¿no? Porque las pruebas nucleares se hacen, pero ya en laboratorio, ¿no? Sin necesidad de hacer una explosión nuclear como tal. Ahora, la idea de que los rusos puedan utilizarla como forma de declaración política y militar fuerte, no me parece ya una idea a sacar, ¿no? Pero en el aspecto de los drones desconocería por qué. No sé, yo creo que también, creo que entonces malentendí la pregunta porque creí que Fran se refería a los drones turcos, pero si es el caso que está hablando de los drones rusos, pues yo también me iría por lo mismo, ¿no? O sea, creo que aquí más bien están guardando las cartas, eh, no están enseñando toda su mano, no están enseñando toda su fuerza, precisamente tratando de disuadir a la OTAN de meterse en el conflicto o con la duda razonable de que se pueda meter y entonces sí utilizar lo mejor de su arsenal. Eh, pero bueno, Dice Cristian, ¿qué está ocurriendo con la medida de los prisioneros que serán incorporados a unidades militares ucranianas? esto Eh, es, dice, bueno, esto es un, Zelensky ha dicho que pues le ha costado trabajo la decisión, yo creo que es una medida desesperada, pero que le ha costado trabajo en el aspecto moral y que todos estos prisioneros van a ser llevados o van a estar en zonas calientes, aunque yo tengo mis reservas, yo creo que va a ser para controlar ciudades, controlar el pánico o buscar saboteadores. Ya se han visto videos donde parecen más civiles con un chaleco y que ha habido abusos hacia un viejito, yo alguna vez vi, ¿no? En algún video y le disparan, lo matan, desafortunadamente. También he visto algunos abusos por parte de los soldados ucranianos ante personas que son de origen étnico diferente, ¿no? Vamos a ponerlo, por no decir de piel oscura, ¿sí? También por ejemplo, está el caso de un chileno a los que también las unidades ucranianas le robaron todas sus pertenencias, prácticamente casi estuvieron a punto de matarlo a él y a su familia. Y pues este es el gran problema que tienes cuando sueltas a este tipo de personajes, ¿no? O cuando también invitas a personajes de otros países, ¿no? Mercenarios, están sujetos a la ley que ellos quieren. de hecho, hoy se pronunció el Ministerio de Guerra ruso sobre este tipo de personajes porque dice, pues van a ser sujetos del Poder Judicial, ¿no? O sea, eh, esto es un eufemismo elegante para decir, los vamos a perseguir y no se va a aplicar la ley militar sobre ellos. Entonces, esto también me viene mucho a la cabeza porque el sector que están defendiendo o que estaba defendiendo el sur del río Dnieper era integrado en muy buena medida por exmarines estadounidenses, por esta unidad, ¿cómo se llamaba? Los Ángeles de qué? De... Ay, de Kherson, Los Ángeles de Kherson o algo así se No, llamaba eso. los ruiseñores de Gerson. Ruiseñores de Kherson, ándale, los Ruiseñores de Kherson. Más del 50% exmarines estadounidenses con experiencia de combate en Irak y o Afganistán. Y Como vaya, o sea, voluntarios, según esto. sí, voluntarios. Que puede que Bueno, sí, o sea, voluntarios por la paga, pues la neta es que es legítimo, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista y pues
Si puedes vender tu cuerpo en el OnlyFans, pues yo creo que también lo puedes vender en la guerra, ¿no? Pero bueno, el punto es que y digamos que es una declaración de intenciones de los rusos de decir, a ver, pues ustedes responden con mercenarios, nosotros vamos a perseguir no respetando sus vidas, sino respetándolos en las negociaciones, tratándolos como criminales de guerra, ¿no? Ahora dice Abraham, ABJC. Ahora que ha dicho Salvador sobre un ataque nuclear, ¿sigue la estrategia de destrucción mutua asegurada? ¿Y creen que pueda ser un escenario posible? No, yo creo que esa estrategia ya murió. Yo creo que esa de destrucción mutua asegurada ya murió por la cantidad tan reducida de armamento nuclear que hay y que ya es posible más en el aspecto de hacer una guerra nuclear, ya es más fácil hacerla sin que haya una destrucción mutua asegurada. Los arsenales, tanto rusos como estadounidenses, ya son considerablemente más pequeños a los tiempos de la Guerra Fría. En los tiempos de la Guerra Fría estábamos hablando de que tenían entre 15,000 cada bando, estábamos hablando de No, decenas de más, miles. Sí, eran más numerosas. muchos más, Sí, y porque por ahorita lo mismo, que... hace todavía 3 años estaban en 7.500 entre Estados, bueno, 7.500 Rusia y Estados Unidos, cabezas más, cabezas menos. Sí, No, eran bastantes más, pero no sé, yo en lo personal creo que aunque en términos cuantitativos, efectivamente, este concepto ya pasó, creo que en términos cualitativos sigue. ¿Por qué? Porque los rusos tienen algunas armas de decisión muy poderosas que yo no dudo en ningún momento que los estadounidenses también tengan. Por ejemplo, los torpedos nucleares como el Status uh-huh. 6. Ese torpedo Status 6 pues dejaría cientos de años inhabitables las costas estadounidenses por la enorme contaminación que generaría. Yo creo que ese es la simple existencia de ese tipo de armas habla de una destrucción mutua asegurada. Habla Bueno, de que te van a complicar la existencia por siglos. No sé si este concepto de la destrucción mutua asegurada lo tengamos que pensar en términos de la Guerra Fría, pero creo que sí puede haber equivalentes posmodernos, aunque obviamente... yo difiero un poco porque, por ejemplo, en el caso de las armas nucleares modernas, la eficiencia en la explosión ya es mucho mayor a lo que veíamos en, no sé, en armas como las de Little Boy o Fatman. Aquí ya la eficiencia de las armas es tan alta que el tiempo de vida de los isopos radioactivos va a ser más corta, definitivamente. Por eso yo creo que es más factible ahorita. ¿Por qué? Porque ya las explosiones, no voy a decir que son limpias, no son limpias, son más efectivas. Son más efectivas y por lo mismo de que es más efectivo la explosión, eh, a la hora de que la radiación desaparezca va a ser un poquito más rápido, o más rápido definitivamente, En ¿no? las cabezas cuya intención es potenciar el efecto mecánico. O sea, de Ajá. acuerdo ahí, pero Status 6, los efectos mecánicos y térmicos son mínimos, también incluso los electromagnéticos, pero los efectos radioactivos son los que se han potenciado. De hecho, es una bomba de torio, es un torpedo Ajá. nuclear de torio, que tú sabes que es un isótopo que desprende radiactividad cientos de años. Entonces, te digo, o Bueno, sea, es que eso está en merced. las cabezas convencionales la compro totalmente, pero creo que sí que la simple existencia de armas específicamente dedicadas a dejar inhabitables amplias zonas del planeta, creo que sí es una forma Es que sí, es de que ahí adaptar ya ese te metes concepto a en la un, posmodernidad. ahí ya te metes en un juego muy peligroso cuando estás con la intención de dejar inhabitada una zona. Uh -huh. Es como el peligro de las armas químicas en la primera, no, en la Segunda Guerra El Mundial, segundo. Uh -huh. ¿sí? Donde se tenía miedo a que sufrieran las consecuencias, ¿no? También del otro, si tú las usabas, ¿no? Por eso yo creo que sí se pueden usar, pero yo ya creo que una idea de una destrucción mutua asegurada, yo creo que ya ha desaparecido y es más fácil y es más real el peligro de una guerra nuclear, ¿no? Por la cantidad, que sí, cualitativamente han mejorado, pero creo que por el número de objetivos es muchísimo más fácil utilizarlas, ¿no? Ahora, no sé si una pregunta que dice Claudio Torres Torres o Torres Claudio. Claudio.
¿Qué tanto creen que los países latinoamericanos están condicionados a elegir una posición pro-ucraniana gracias a la presión de USA y aliados? ¿Qué opinas? Bueno, en este momento creo que todavía es relativamente sencillo salirse del redil como México. Por ejemplo, México, un país que tradicionalmente su política exterior es pues hacerle reverencias a Estados Unidos, ¿no? Eh, Creo que ahorita, en tanto que la guerra todavía es de baja intensidad, porque la verdad es que lo es una guerra de muy baja intensidad, todavía es posible decirle que no a Estados Unidos. México pues ha tenido ese chance, Brasil también, pero yo creo que en caso de una escalada en el conflicto, pues sí Estados Unidos va a hacer presión, porque pues somos increíblemente dependientes de ello, y no veo ahorita un gobernante en Hispanoamérica que sea capaz de alzar la voz contra los Estados Unidos y liderar un proyecto de emancipación, así que yo creo que sí estamos muy condicionados, no sé qué piensas tú. Mira, ahorita estamos en lo que se están desarrollando los hechos, estamos viendo, bueno, muchos latinoamericanos nos damos cuenta de cómo nos están tratando, de qué es lo que valemos frente a un país relativamente tan miserable como Ucrania, ¿no? Que es tan miserable como cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Nos estamos viendo cómo sí hay voluntad cuando se trata de defender la libertad y la soberanía y los derechos humanos de los ucranianos, pero cuando se trata de nosotros, latinoamericanos, nos vemos relegados en un plano de ciudadanos de quinta, de sexta, de novena o de la undécima lugar, ¿no? Undécimo lugar. Ahí yo creo que muchos van a darse cuenta, o al menos ya lo están haciendo, en el aspecto sobre todo deportivo, para empezar. Deportivamente estamos viendo cómo sí se puede hacer declaraciones políticas en los partidos de fútbol, ¿no? Sí se pueden hacer declaraciones políticas, pero cuando lo hace algún país tercermundista, son sancionados. Y perdón por lo trillado del ejemplo, pero Palestina, ¿cuántas veces no ha habido manifestaciones deportivas, públicas en favor de Palestina? ¿Y qué han tenido? No, sí, o sea, Ninguno, te dan ninguno. el rajatablazo, te Sí, qué sancionan. bonito. Pues sigamos con el partido, ¿no? O sea, Sí, o sea, aquí esto es una pinche vara de doble medir increíblemente, de la que todos nos estamos dando cuenta. En toda Latinoamérica lo estamos notando, ¿sí? Que quizás nuestros gobiernos también lo van a notar, ¿sí? No son, ya es tan obvio y tan descarado lo que están haciendo, que definitivamente vamos a tomar nota, ¿no? Y al rato, cuando China o Rusia vengan a negociar con nosotros, lo vamos a hacer sin ningún problema, ¿no? O sea, justo de eso quería, o de esto quería empezar a hablar, ya retomando un punto que corté hace un momento, porque una de las consecuencias que vamos a ver en muy breve plazo, de hecho mucho más breve de lo que los economistas conciben, es la caída del dólar como hegemón de las transacciones a nivel internacional. Puede parecer exagerado lo que digo, pero creo que este escenario nos va a dar la razón en menos tiempo de lo que, o bueno, al menos a mí, no sé qué piensas tú, la verdad no te he preguntado, pero en menos de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el precio de las sanciones no lo va a pagar nada más Rusia, que lo va a no, pagar, lo lo va a vamos a pagar pagar todo el todos, mundo. todos, sí. Todos lo vamos a pagar, lo vamos a sentir en nuestros bolsillos cuando esos memes de que la guerra entre Ucrania no afectará el precio de las tortillas en Oaxaca o en Chiapas, en esos lugares tercermundistas de México. Güey, sí lo va a afectar, sí lo va a afectar Sí, porque bastante. ya importamos el maíz, cabrón. Exactamente. Es más, o sea, ¿han escuchado hablar de la ley de bienes sustitutos y bienes complementarios? O sea, si sube el pan, la tortilla también sube, cabrones. O sea, pero bueno, en cualquier caso, suben los energéticos, sube el precio del trigo, que es un bien sustituto, aumenta la demanda de tortilla, y bueno, en cualquier caso, claro que nos va a afectar, y de hecho, estas sanciones también van a dificultar transacciones multimillonarias muy importantes entre las oligarquías, entre los grupos de poder
que controlan Hispanoamérica, que controlan Estados Unidos también, toda Asia, África, porque los asiáticos y los africanos tienen negocios muy Ay, importantes mi con los estimado rusos. camarada, te escucho. ¿Qué puedes decir que África qué cuenta? Bueno, es un... No sé si esto sigue en vivo. Creo que el camarada Salvador se fue. A mí me dice que sí, que sigue avanzando. En cualquier caso, déjenme responderle algo. Vamos a esperar a que llegue Salvador, pero bueno, en cualquier caso, esta, la desconexión de Rusia del SWIFT o el intento de aislar a Rusia de la economía mundial va a generar muchísimos problemas en grupos de poder en todo el mundo. Y si algo le duele a los grupos de poder es que les aumenta el bolsillo. Y estos grupos de poder se están dando cuenta de que estar a expensas de la buena voluntad de los Estados Unidos para hacer todo tipo de transacciones internacionales, al final a los únicos que afecta es a ellos. Y en este sentido, es el pleito que yo traía con algunos camaradas que son economistas, a los que conozco de mis tiempos en la UNAM. En este sentido, si ya los chinos y los rusos tienen su propio sistema de transferencias, esto lo único que va a hacer es que va a incentivar aún más la adhesión de más y más y más instituciones bancarias. Muchas gracias, Abraham, por avisarme. Ya está llegando Salvador. Ay, no, Va, disculpa. va, a incentivar la aparición de más y más y más y más, la adhesión, perdón, de más y más y más instituciones bancarias, crediticias, financieras a estos sistemas alternativos de transferencias que, ojo, no van a negociar ya con dólares, van a negociar en euros y sobre todo van a negociar en yuanes, van a negociar en otras divisas de las que no estén controladas por la Reserva Federal, que no estén controladas por la coacción estadounidense, ¿no? Entonces, esto mucho más temprano que tarde, va a restarle un poder enorme al dólar como moneda hegemónica mundial, ¿no? Y bueno, qué bueno que regresaste, mi querido Chava. ¿Te perdiste de algo? No, pues más o menos, todos dos. Dice, Ave dice, hay un rumor que dice que los golpes que se les ha dado a los oligarcas rusos provocará que se rebelen a Putin. Sin duda es propaganda, pero ¿qué piensan? Que no conocen mucho Rusia. Exactamente, que no conocen Rusia. Exactamente. Que mira, en Rusia sí ha habido momentos en la historia en la que los boyardos han sido capaces de controlar al zar. Ha habido zares débiles. Me viene a la cabeza Alejandro III, si no mal recuerdo. Mm, por ahí el primer Dimitri. Ha habido momentos en los que sí, la verdad es que los boyardos han controlado a los zares, pero cuando el zar es fuerte, no hay poder local que logre detenerlo, ¿no? Sí, Entonces, no, yo la sí, verdad no, lo no, dudo yo mucho. tampoco. De hecho, Definitivamente, no es un hay un secreto que control muy Putin ha férreo matado de, oligarcas, ¿eh? sí, hay Eso no es ningún secreto. un control muy, muy bien establecido por parte de Putin. Parece también hay una disciplina dentro de los oligarcas rusos, ¿eh? Cada quien es libre de creer lo que quieran, pero hasta ahorita los oligarcas rusos se han visto bien disciplinados por las buenas o por las malas, porque saben que sus intereses también peligraban, ¿eh? También peligraban con la expansión de la OTAN. O sea, Además, no es que Putin haya ido solo en este aspecto, no, va totalmente acompañado, ¿no? Señores como que fueron humillados en público, como Deripaska, este señor que fue humillado sí, también en público, Deripaska, también se cuadró. O este señor, el de inteligencia, también, que yo creo que fue te me el estás yendo montaje otra vez. más obvio que lo regañó Putin en público. Es que también, o sea, El de inteligencia, dije, no, esto es un circo, ¿no? Esto es para la grada, está bien.
Pero bueno, a ver, dice otra vez Abraham, yo odio el uso que se le está dando a las criptomonedas, pero ¿cómo ven esa moneda como una salida para Rusia y para las sanciones? Es que la criptomoneda se está usando para todo, hasta para financiar a los ucranianos desde antes de que empezase la guerra, ¿eh? Desde antes que empezase la guerra ya se estaba utilizando la criptomoneda para este financiamiento. ¿Tú qué Yo no me opinas, fío de Mister? ellas. Yo, en lo personal, yo no me fío de ellas. O sea, No, de ni hecho, yo. precisamente el hecho de que hayan juntado 630 y tantos mil millones de dólares en reservas ya físicas, en divisas y en oro, me revela que los rusos no confían en las criptomonedas, al menos no únicamente. Y dos, el hecho de que también estén restringiendo la salida de capitales extranjeros, también es otro indicativo de que ellos no se van a tener a las criptomonedas. O sea, creo que sí te pueden ayudar a sacar agua del pozo en el corto plazo, pero yo no creo que se vayan a fiar de ellas en ningún sentido. Pero pues vamos a ver, insisto, o sea, el creer que porque la Reserva Federal controla el dólar, le permite coaccionar impunemente a todos los países del mundo, creo que ya es una idea bastante atrasada. Ya no son capaces de controlar los flujos de capital y ellos en buena medida tienen la culpa, ¿no? O sea, al incentivar así el neoliberalismo, en buena medida ellos sembraron esto, ¿no? Sí, Pero, mira, yo las ajá, criptomonedas las veo con mucha desconfianza y sobre todo porque un inversor, a ningún inversor le gusta la incertidumbre. Y las criptomonedas son eso, andar en incertidumbres. A muchos inversores les gusta invertir a la segura. Y ahorita que ves un bajón, un subidón del Bitcoin, que dices, ¿qué pasa acá? Dices, estás perdiendo mucho, ¿no? Si tú compraste tu Bitcoin en 50 y de repente te baja a 36, dices, estoy perdiendo, no sé, más de 20 o 20, casi 20, no, 14, 16. Y eso es incertidumbre. Y a ningún inversor le gusta la incertidumbre. A ninguno, ninguno. Por más que digan, es que las criptomonedas son a largo plazo. Sí, pero a largo plazo, ¿cuánto? Porque a largo plazo, por ejemplo, sacar un Bitcoin va a ser más costoso, que no va a ser rentable, que va a dejar de ser rentable sacar un Bitcoin, ¿sí? Y definitivamente se va a caer. Bueno, esa es mi perspectiva. A mí como conservador de este tipo de economías, yo no creo, o sea, al menos soy muy escéptico, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras pasar a otra cosa, mi estimado. sí, yo estaba comentando eso, ¿no? Te iba a preguntar tu perspectiva de la caída del dólar. Básicamente decía que el hecho de que las oligarquías del mundo estén pagando también el precio de estas sanciones y la de los Estados Unidos incluida, estén pagando el precio de estas sanciones, le resta muchísimo poder al SWIFT y encadenado al SWIFT al hegemón del dólar. ¿Por qué? Porque el hecho de que la Reserva Federal controle la emisión de dólares y su flujo, pues está haciendo que más instituciones bancarias y de crédito se adhieran a los sistemas de transferencias, tanto chino como ruso, para evadir el costo de las sanciones, ¿no? Y en ese sentido, yo estoy seguro, esa era mi perspectiva, y te la quería preguntar a ti, que más temprano Pues, que tarde vamos a ver la caída del dólar como moneda hegemónica mundial. pues mira, todos decían, muchos decían de la opinión de que sacar a Rusia del SWIFT iba a ser el arma nuclear de las Ajá, finanzas. sí, Realmente te lo hubiera creído en el 2014. O sea, en el 2014 sí hubiese sido un golpe durísimo. Pero ahorita con el sistema que tienen los rusos de transferencias, que no es eficaz, que no es tan eficaz, pero ya hay una infraestructura, ¿no? Que es muy limitada, que solamente permite en ciertos horarios, que no es como el SWIFT que tiene 24/7, pero que esta medida de andar sacando a sus bancos va a acelerar que el sistema de interbancario, tanto ruso como chino, porque los chinos también tienen su exacto, propio es lo que te sistema decía. interbancario, Uh -huh. eh, van a hacer que aceleren este tipo de, de manejos que sean más efectivos, ¿no? Sí, y ahí es yo donde creo que va el golpe hacia el dólar. O sea, ahorita parece que el dólar sí es la moneda dominante, pero definitivamente yo tendría mis reservas porque el dólar se basa en la oferta y la demanda.
no, definitivamente. Y cuando empieza a haber una sobreoferta, ahí cuando empieza el dólar a palear, ¿no? A tambalearse. Y también dentro, a nivel interno, los norteamericanos están subiendo muchos sueldos. Sí, o sea, nadie lo dice, pero están subiendo los sueldos. Ellos tienen un Aparentemente eso es pedo de inflación. de maravilla, Ya ¿no? tienen un pedo de inflación, exacto. Sí, o sea aparentemente es una cosa de maravilla, pero cualquiera que tenga familiares allá dice, no, sí me está subiendo el sueldo, pero también me están subiendo un chorro la gasolina, los alimentos, todo me está subiendo. Sí, así que no está tan padre que te suban el sueldo, ¿no? En ese aspecto. Parece ser que estamos como en un tipo de Venezuela, ¿te acuerdas? Que subían sueldos y sueldos y subía y dices, no, ya no quiero que me subas el sueldo, entre más me lo subas, menos me alcanza. Pero bueno, no sé si quieras ir a la pregunta de... Sí, de Claudio Torres, mira, dice, un buen caso para comparar la reacción internacional contra Rusia es, por ejemplo, el de las Malvinas. En ambos casos hay territorios ocupados militarmente por potencias y en donde hay o se introdujo población que se autopercibe como inglés y ruso respectivamente. ¿Por qué todo el mundo se une contra un expansionismo militar, pero con el otro no? Es este tipo de estándar en las negociaciones, perdón, en las sanciones, perdón, a ver, ese tipo de doble estándar en las sanciones debería de ser alarmante para los demás países de la región. Pues es que yo creo que es algo de toda la vida, ¿no? O Sí, es sea, normal. siempre ha habido un doble rasero en favor de la potencia dominante. En este caso, es el mundo angloparlante, es el mundo eurocéntrico, pero yo creo que al final este tipo de dobles raseros, o la opinión pública es voluble, ¿sabes? La opinión pública se va o con el victorioso o con quien percibe que le va a convenir más en un futuro cercano, ¿no? Y aunque ahorita mismo hay una presión mediática muy fuerte sobre los rusos, yo estoy seguro que también se va a revertir porque el mundo se va a dar cuenta, en cuanto el mundo empiece a pagar las consecuencias de las sanciones estadounidenses, van a empezar a voltear la balanza. De hecho, ya se está viendo ahorita mismo, o sea, te había mandado al final del podcast pasado la intervención de este diputado alemán, ¿no? O sea, Sí. incluso dentro de la OTAN hay unas divisiones enormes, o sea, están súper descontentos por tener que seguirle al juego a Estados Unidos en muchos sectores y ya sectores de las altas esferas, ¿eh? O sea, ya no estás hablando de que hay manifestaciones de hippies ahí afuera del Parlamento Europeo. No, o sea, ya estás hablando de gente que tiene dinero, de gente que tiene capacidad de tomar decisiones importantes, que dicen, a ver, o sea, como por qué nos estamos arrodillando frente a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, yo lo dejaría ahí, no sé qué piensas tú. Pues sí, yo creo que al final de cuentas, eh, mira, muchos gobiernos, como el de Obrador, ellos están viendo que el gobierno de Biden no va a sobrevivir, no va a sobrevivir al 2024, ¿no? Va a tener muchísima suerte si llega a tener una victoria más o menos relevante ajustada en las intermedias. en las medias, ¿eh? Pero no va a sobrevivir al 2024 y va a llegar Trump. Y yo creo que ahí mi viejito santo y muchos otros gobiernos de Latinoamérica están viendo este mismo escenario, que va a regresar Trump, ¿sí? Y que Trump, pues de alguna manera se puede negociar con este señor, ¿eh? Sí, no, yo creo que Trump, yo creo que... del discurso rancio que se llega a traer este cabrón, se puede negociar y está a favor de un aislacionismo. Y ese es que yo creo aislacionismo que Trump es el presidente que Estados Unidos, exacto, es el presidente de Estados Unidos que el mundo necesitaba. Trump entiende que a los Estados Unidos ya no les alcanza para gobernar solos un mundo globalizado, que necesariamente necesitan ponerse a negociar para repartir esferas de influencia. Se escucha terrible, pero estamos en un sistema así. Y bueno, Estados Unidos, o más bien Trump, estaba pretendiendo hacerle entender a China lo mismo. O sea, decirle, a ver, tú te regresas a Asia, te arreglas con los rusos este pedo. Evidentemente, pues esa era su guerra personal, pero yo en lo personal también dudo que los hubiera podido hacer retroceder. Pero bueno, el punto es que con Trump se puede negociar. Sí, o sea, se puede negociar con ese señor. Es un tipo transparente, es un tipo con el que tú dices, este güey, pues sabes lo que quiere, y con base en eso, con base en que el tipo es sincero, pues sabes qué puedes esperar y qué no puedes esperar, y a partir de ahí llegar a acuerdos.
con los demócratas, los adalides del progresismo y de la libertad, no sabes, o sea, realmente no sabes. Es más, te digo algo, yo creo que ni ellos mismos saben lo que quieren. Biden, el único proyecto con el que llegó era el de sacar a Trump. No tenía Y, absolutamente y nada ya más. no tiene nada, sí. Exactamente, o sea, Sí, no, porque no no tenía logró nada más en la sus agenda. objetivos ni de vacunación, Sí, no, ni de, no. ni de vacunación. O sea, fue muy triste eso. Entonces, ahí yo en lo personal creo que estamos ante un momento histórico, porque si tenemos en cuenta que el dólar, lo vamos a ver, de hecho, ni siquiera es necesario proyectar la vejez, o sea, yo creo que todavía ni en 10 años vamos a ver al dólar desplazado del primer lugar de las monedas en las cuales se realizan transacciones, o sea, el volumen comercial de China, las redes comerciales que está tejiendo, yo creo que hacen que van a acelerar muchísimo ese desplazamiento. Si tenemos en Yo estoy cuenta un poco la en contracción desacuerdo. de su poder, ahorita me dices, porque Sí, o sea, podremos debatir, pero yo creo que también, si a esto le sumas la contracción del poder militar de los Estados Unidos frente a otros contrapesos como el de China y el de Rusia, y si además tienes en cuenta que los Estados Unidos también tienen un buen de pedos internos, no nada más económicos, hablamos de sociales, hablamos de que Estados Unidos es un país tan cosmopolita que tienes en California, pues la ciudad más progre, y tienes lugares en donde se enseña la teoría de la creación en las escuelas, como por ejemplo el corredor bíblico, ¿no? Entonces, no sé, no ahora, sé, la no, verdad no le deparo un buen mira, futuro a yo Estados no lo Unidos. veo desplazado. Yo lo veo siendo todavía una moneda fuerte, Ajá, un agente pero ya secundario. no con esa hegemonía. Sí, Ya sí. no con una hegemonía total, porque antes era una hegemonía total el dólar. No lo veo desplazado, no lo veo en segundo lugar, pero sí lo veo que ya no es una moneda hegemónica. O sea, ya Te nos vas. Y creo que se nos fue otra vez Salvador. no la voy a... A ver, parece que no. ¿Me escuchas o me escuchas? Ya, es que No, a ver, me fui un yo me momento. quedé en que ya no lo ves como una moneda hegemónica. Ay, espérame, porque Sí, creo que tienes broncas de conexión. Parece que sí. Pero bueno, en lo que se regresas. acaba de ir la... Sí, tienes broncas de conexión. A ver, esperemos que se restablezca. Y mientras tanto, esta guerra está desnudando muchas de las debilidades de Estados Unidos y sobre todo creo que está desnudando las imágenes mediáticas que nos quieren vender. O sea, nos quieren vender a un Estados Unidos omnipotente, a una OTAN a la cual nadie se le podría oponer, y parece que ya regresaste, ¿no? Si quieres termina tu intervención antes de hablar del aspecto mediático, ¿te late? No te escucho, no te escucho y sigo sin escucharte. A ver ahí. No, ¿sabes qué? Tienes broncas con tu conexión. Te voy a sacar y te voy a volver a meter, ¿va? A ver, ¿ahí estás? No, pero salte tú. Te voy a sacar de la transmisión. Ahí está. A ver, ojalá y ahorita se pueda reconectar Salvador para que termine de redondear su intervención. Y ya, con base en eso, que, que, que nos... Sí, que la redonde, ¿no? Mientras Salvador llega, quisiera empezar a hablar un poco del aspecto mediático, ¿no? Porque uno de los puntos en los cuales yo, la verdad, sí veo difícil arrebatar la hegemonía a los Estados Unidos es el aspecto mediático. Los Estados Unidos controlan la narrativa. Ya no hablemos de los noticieros, ya no hablemos de las cadenas de comunicación masiva, hablemos de las redes sociales. Mi querido Chava, a ver, ¿te escuchamos? Sí, ahora sí ya me escuchas, Ahora sí ya, a seguramente. ver, perdón. Adelante, mi querido Chava. No, pues bueno, qué bueno que ya tocas el aspecto mediático porque ahí quería ir también. Ahí queríamos ir. A esto, sobre todo a estos aspectos mediáticos como por ejemplo en este escenario en Ucrania, el fantasma de Kiev o el recientemente el francotirador que abatió al general ruso. La isla de las serpientes, ¿no? Sí, la isla de la serpiente. Todos estos relatos son pues el clásico propaganda de guerra, ¿no? De toda la vida, de toda la vida.
¿Por qué? Porque vemos al fantasma de Kiev, ese piloto anónimo, no sabemos quién es, que tumbó, no sé, creo que 10 cazas rusos, algo así, 15 o 20, no sé. Ni los que han participado, yo creo. Sí, o sea, a mí también eso. O el francotirador ucraniano que abatió al general ruso, que primero fue por bombardeo, combate, ¿no? Y ahora ya es un francotirador. Y a los famosos, los defensores de la isla esta, ¿cómo se De las llamaba la isla? serpientes. Sí, la La isla de las serpiente, serpientes. que todos habían muerto. Ya les habían puesto una medalla póstuma a los, a los cabrones. Y ahora, y ahora resulta que están vivos, ¿no? Están vivos, sanos y salvos. Eh, Dices, bueno, aquí hay un... Ay, creo que te nos vas de nuevo, mi querido chaval. Igual es por tu teléfono, no sé. A ver, vamos a esperar. No, ya se me fue. No, te escucho, te escucho. Espérame. A ver, aquí hay un. Te quedas en aquí hay un. No, creo que se fue de nuevo. A ver, esperemos, ¿no?, unos minutos antes de pasar a lo mediático. Porque este tipo de relatos históricos se han dado en todas las guerras, ¿eh? O sea, eh, desde, por ejemplo, los que viven en México, el relato de los niños héroes y de Juan Escutia arrojándose con la bandera ante la invasión de los gringos, ¿no? O sea, los que estudiamos historia sabemos que pues es una leyenda bonita, pero que en realidad pues está increíblemente tergiversada, ¿no? Eh, por ejemplo, también la leyenda de los Bagatirs, hablando del entorno eslavo, ¿no? Igual, ya lo habíamos comentado, si no mal recuerdo, en el podcast pasado, la leyenda de la carga de Pomerania, ¿no? En la que los polacos dicen, bueno, pues es que una unidad de caballería de sangre nuestra es tan valiente que se arrojó a lanzar, a cargar lanza en ristre contra los tanques alemanes, a pesar de que todos fueron vencidos, ¿no? Fueron aniquilados por las tropas alemanas. En realidad, este tipo de relatos suenan bonito y es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque por una parte, el, el país atacado se crea esta imagen de que sus ciudadanos son valientes, son decididos y están determinados a pelear hasta el último hombre. Y vaya, incentiva a la población, incentiva a los defensores a resistir de la misma manera. Y por otra parte, el vencedor, pues adquiere un halo de superioridad tecnológica, un halo de superioridad armamentística, y por eso tardan mucho o a veces nunca los desmienten, ¿no? Entonces, este tipo de relatos se construyen siempre, pero a ver, mi querido Chava, Pues continúa. nada, ya regresé. Pues bueno, qué bueno que tocas el tema, te digo. Estos relatos muy para levantar la moral. Son eso, ¿no? Relatos para levantar la moral, para destruir la del enemigo, aunque a mí se me hacen, pues, bastante obvios, ¿no? Bueno, para uno que tiene el ojo, pero para los que no, puede generar un efecto potenciador ante la moral de un pueblo que se ve prácticamente superado, ¿no? En tiempos de guerra, ¿no? Sí, es lo que los decía, que es un ganar-ganar, ¿no? Porque el vencido, pues tiene esta imagen de estoicismo, tiene esta imagen de sacrificio y además la transmite a las otras tropas del frente, y el vencedor, pues tiene esta imagen de superioridad tecnológica, de superioridad armamentística, de que va ganando, y pues en ese sentido ninguno de los dos lo desmiente, ¿no? Es un ganar-ganar para ambos, y por eso hay que estar muy reservado, ¿no? O sea, es cierto que ha habido episodios de heroicidad, ha habido episodios de gran sacrificio en las guerras, evidentemente, pero la verdad es que, como decía Bismarck, nunca se miente tanto como durante las campañas políticas, perdón, antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería, ¿no? O sea, son los tres momentos en los que más se miente. Y pues ahorita estamos en una guerra y habrá que ver qué tan cierto, qué tan falso van a ser estos relatos. Al menos lo del fantasma de Kiev, lo del bombardeo ruso a edificios residenciales deliberado, en el caso del misil, por ejemplo, y lo de la isla de las serpientes, pues han demostrado ser bulos carentes de todo fundamento. Ahora, bueno, también, bueno, no sé si quieras pasar a las operaciones militares, cómo es que se están desarrollando ahorita. Pero antes, mi querido camarada, te quería preguntar algo. Yo había comentado que en el aspecto mediático, esta guerra, yo creo que los Estados Unidos, la OTAN, la han ganado por este punto, ¿no? O sea,
realmente el control que tienen, no solamente de los medios masivos como las cadenas radiofónicas y televisivas, de las redes sociales, realmente el relato lo han construido ellos. Y yo creo que ahí sí los rusos no han tenido manera de competir, pero en gran medida, si no han tenido manera de competir, es porque Facebook, Twitter y las cadenas occidentales tienen un poder de atracción tan grande que es increíblemente difícil hacerles contrapeso. Yo en lo personal, pues tengo mi cuenta de Contact y estoy prácticamente solo, no tengo contactos ahí. O sea, que en Contact hay contenido súper interesante y súper divertido también. O sea, pues, Contact es como el Facebook ruso. Pero a lo que quiero llegar es, ¿tú cómo ves esta parte de la guerra mediática? ¿Crees posible poder salirnos de del hegemón de la narrativa estadounidense? No, al menos estando en este lado, no te vas a salir. ¿Por qué? Porque los rusos, por ejemplo, de su lado, en Rusia, ellos se ven como liberadores y se perciben como liberadores y genuinamente tienen la idea de que están desnazificando. ¿Por qué? Porque fueron bombardeados día y noche, al igual que nosotros, de que pues hay un gobierno prácticamente nazi, ultranacionalista, haciéndoles recordar los episodios más duros de su guerra patria, ¿no? En el 41-45. Sí, así que de alguna forma ellos genuinamente creen que están liberando a Ucrania. Y, pero a nivel extranjero o foráneo, ahí es donde sí es la falencia de los medios de comunicación rusos o de la propaganda rusa, como lo quieran ver. Y la verdad es donde Rusia no puede competir. Por mucho que por mucho que la propaganda occidental nos diga es que la propaganda rusa penetra en todo Occidente, no, no es cierto. No, no es cierto. O sea, el relato es eminentemente occidental, así, tal cual. ¿Sí? Y no pueden competir porque hay una hegemonía prácticamente total en los medios, o al menos de la gran parte, ¿no? A ver, no sé si quieras leer la pregunta de quién, a ver. Dice Felipe Zamora Bello, tal vez el Tener dólar el micrófono depende. silenciado. ¿Cómo, cómo? Que tú le des porque yo tenía el micrófono Ah, ya, silenciado. perdón. Dice Felipe Zamora Bello, tal vez el dólar dependerá si China continúa manteniendo su moneda barata y comprando deuda pública de Estados Unidos. Pues es que China tiene las mayores reservas de divisas extranjeras en el mundo a nivel planetario. Ellos se pueden dar el lujo de dar una guerra exactamente igual que la rusa y salir mejor librados todavía. Bueno, Cristian, mejor en términos económicos, en en términos términos económicos, convencionales, sí, definitivamente, en yo términos la verdad económicos. todavía no veo todavía, de hecho creo que eso es algo benéfico para la humanidad todavía, que los chinos todavía se sienten por debajo de los rusos en lo militar, porque en el Sí, sí, momento sí. en el que se sientan igual o por encima de ellos, aguas, ¿eh? Dice Cristian, o sea que no es verdad que mataron al general ruso. No, sí, sí lo mataron, sí está muerto, pero no Yo sabemos las vi uno condiciones. capturado, pero muerto no sé. No, Yo vi un general ruso capturado. sí, ya está confirmado por el mando ruso. O sea, sí está muerto, pero no sabemos en qué condiciones. Que se hayan agarrado y se hayan creado una narrativa de francotirador muy al estilo de enemigo al acecho, se me hace demasiado hollywoodense, como del virus que se fugó de China, muy al estilo de Resident Evil. Sí, sí, sí. O sea, a mí se me hace una trama de película, literal, trama de película clasificación B, ¿no? Dice Mira, Cristian nos Cristian, hay pregunta, una cuestión que quiero tratar. Dice, mucha gente dice que no había amenaza potencial de poner a Ucrania como puntual de la OTAN, tal de la OTAN. como con armas estratégicas incluidas, argumentando que la OTAN no puso armas en los estados bálticos estando a distancia menores del centro neurálgico de Rusia respecto a Ucrania. Ah, no sé si la quieras contestar tú o yo, cualquiera de los dos. Sale bueno. Dale tú primero, dale tú primero. Bueno, mira, no se trata, mire, en el aspecto de los estados bálticos, poner armas estratégicas en los estados bálticos es un desperdicio. Es un desperdicio, ¿por qué?
porque iban a ser arrasadas literalmente, prácticamente podemos decir y afirmar ahorita que en las primeras 48 horas o si no en las 72 horas. Así que poner ese tipo de infraestructura tan cerca en un frente tan corto significaría tirar a la basura. O sea, no tiene ningún sentido estratégico. Sin embargo, cuando pones a Ucrania, y aunque te digan que no tenían intenciones de poner armas ofensivas, tú tienes otro tipo de infraestructura que puede darte una ventaja. Una infraestructura de guerra electrónica, de reconocimiento, que te da una ventaja importantísima a la hora de poner a Rusia como su enemigo o su adversario en una desventaja para negociar. ¿Sí? Rusia ya tendría una posición de debilidad, no solamente porque sus redes neurálgicas o sus principales ciudades urbanizadas están justamente ahí donde está Ucrania, sino que está el Cáucaso, está Moscú, está prácticamente la flor y nata de la infraestructura rusa a tiro de piedra. Y no necesitas poner armas nucleares. Con el simple hecho de poner de reconocimiento y guerra estratégica, ya con eso es suficiente. Y a la hora de hacer una guerra convencional, tus posiciones de partida son superiores, increíblemente superiores, sobre todo si Rusia tiene una desventaja convencional con respecto a la OTAN. Es lo que ha dicho Putin, al menos en ese Yo quiero aspecto. agregar algo en ese punto. También el momento político cambia siempre. La Rusia de 2004, cuando se finiquita el acuerdo de entrada de esos países a la OTAN, es muy diferente a la Rusia de ahora. La Rusia de 2004 no puede oponer la resistencia que pone ahora. Y dos, estos acuerdos se empiezan a fraguar todavía en la era Yeltsin. O sea, ya las conversaciones cuando llega Putin estaban prácticamente finiquitadas. Insisto, o sea, también cuenta mucho el momento político del que estemos hablando, las condiciones, los estados no son monolíticos, siempre cambian sus capacidades, a veces están más fuertes, a veces están más débiles, ¿no? Y en ese sentido, yo también estoy seguro de esto, o sea, si Rusia hubiera podido poner la resistencia que hoy opone, no estaría en la OTAN, ¿eh? Eso también lo aseguro, o sea, ya no hables tú de cuestiones, ¿cómo decirlo? De cuestiones operativas, tácticas, estratégicas. Hablemos de cuestiones simbólicas. O sea, para los rusos fue increíblemente dañoso, lesivo, que la OTAN se plantara ahí en su cara. O sea, eso fue un golpe durísimo. De hecho, precisamente a raíz de este golpe, Putin se acelera las conversaciones para crear una estructura defensiva común con los europeos. Porque ahí Putin yo creo que sí la ve difícil. Dice, ah, caray, o sea, si los europeos ahorita se deciden hacerme manita de puerco, me las voy a ver difíciles para pararlos. Entonces, pues voy a tratar de conversar con ellos, si no para llegar a un acuerdo formal, al menos para ganar el tiempo suficiente como para que no me vean como una amenaza y entonces sí, poder volteárselas en un futuro cercano, ¿no? Creo que eso Dice, es lo que sucedió. dice Cristian, entonces Ucrania tiene una mayor profundidad estratégica. No solamente tiene una mayor profundidad estratégica, sino tiene una profundidad histórica y social. Sí, ese es un gran punto que se iban a notar la OTAN en caso de incorporar a Ucrania. Sí, porque hay un hermanamiento muchísimo mayor entre ucranianos y rusos que entre rusos y los países bálticos. Sí. Las implicaciones sociales, ¿no? Porque hay muchísimos ucranianos que tienen familiares en Rusia y muchos rusos que tienen familiares en Ucrania. Es como la cuestión de México y Estados Unidos. Prácticamente cualquier familia en México tiene familia en Estados Unidos o tiene algún familiar allí. Así que esa es una implicación fuertísima dentro de los lazos hermanados entre los países, entre ambos países. Sí, y la OTAN apostaba por eso, por por hacerse de esos lazos, influir poco a poco sobre Rusia, porque Rusia, hay que recordar, es un país formado por varios países. O sea, es un Exacto. país grande, ¿sí? Por eso la tendencia a creer que lo controla una sola persona desde una oficina es un poco extraña para mí, es muy extraña, ¿no?
sí, por lo gigante que es el territorio y bueno, Ucrania no podía caer en esta influencia, no podía caer. Ya hubo los analistas durante la década de los 90 que se estaba presionando a Rusia a que hiciera este tipo de acciones de ofensiva. Dice, a lo mejor nosotros no lo vemos como una injerencia, pero los rusos sí lo están percibiendo como tal. Y aquí es donde entra algo que dijo una vez este señor McNamara, Robert McNamara, que estuvo en la La administración crisis de los de... misiles de Kennedy. Sí, en la administración de Kennedy, en la administración de Nixon, si mal no recuerdo también, y Sí, en sobrevivió. Johnson. Ok. Sí, Johnson, Pues sí, creo que son uno de también los Johnson. viejos perros de Kennedy, la... Johnson y Nixon. Estuvo un buen rato. Y él decía que hay que tener empatía por el enemigo, o sea, ponerse en su lugar. Y aquí es donde fallan los estrategas norteamericanos, ¿no? O a lo mejor lo hicieron a propósito, no lo sé. Sí. Pero de que no se pusieron en el pensamiento ruso, eso me queda muy claro, ¿no? Sí, de que no pensaron que los rusos iban a reaccionar de la forma en que están reaccionando, ¿no? Ahora, también no sé si quieras tocar el punto, mi estimado camarada, de que esta guerra pues ya estaba echada. ¿Te acuerdas que platicamos fuera de Sí, cámaras? Esta de guerra ya hecho, estaba echada con fecha aproximada. No sé si lo quieras tocar ahí. sí, no puedo revelar la naturaleza de No, mis fuentes ni dar muchas especificidades, pero eh, ayer me confirmó otra persona. La primera fuente tenía mis sospechas de que podría tener algún interés, pero esta segunda fuente que ayer confirmé sé que no tiene interés alguno y me dijo que al menos desde finales de enero ya no se estaban recibiendo transferencias desde Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que las sanciones habían entrado en vigor mucho antes. Es decir, que los Estados Unidos estaban presionando a Rusia desde antes de que la guerra fuera declarada. Entonces, a nadie le tomó por sorpresa esto. Al menos en las altas esferas, a nadie le tomó por sorpresa. Yo creo que aquí lo que sucede es que los Estados Unidos querían calar a los rusos a ver qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Y lo que sucedió es que perdieron el pulso, porque los rusos sí estuvieron dispuestos a meterse a las manos en Ucrania. Y dos, o sea, yo creo que ahí es un error gravísimo de cálculo de los Estados Unidos el no entender que la visita de Putin a China era una visita para preguntarle a Xi Jinping, ¿qué preparatoria. onda? ¿Qué onda? ¿Estás conmigo? Ahora sí aludiendo a sangre por sangre, ¿me das esquina, carnal? Yo te doy esquina, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un error de cálculo gravísimo por parte de los Estados Unidos. Y te digo, al menos desde la última semana de enero ya no se recibían transacciones de Rusia. No, no te puedo decir en todos los bancos, pero sí Pero ya se estaba en los más viendo importantes. En los esa más tendencia. importantes de México, sí. Sí, pues mira, qué bueno que lo tocamos porque yo te había comentado fuera de cámaras también que justamente las Fuerzas Armadas ucranianas habían encontrado planes de que la invasión se había pactado o que ya estaba decidida el 22 de enero, Pero 22 de enero de este año, por lo que sí coincide demasiado bien con lo que acabas de decirnos, ¿no? Que ya no se estaban aceptando transferencias rusas a finales de enero, mientras que tengo la información de que las Fuerzas Armadas rusas, digo, ucranianas, encontraron documentos de que la invasión ya se había decidido el 22 de enero, o sea que ya no había vuelta atrás, que se iba a dar. Sí. Así que, bueno, ahí es un dato a tomar en cuenta, relevante, que ya la guerra iba a ir a finales de enero, ya era un hecho, tanto porque como comentas, las transferencias bancarias rusas ya se estaban las limitando, sanciones ya eran un hecho, o ya sea, eran un también hecho. a los rusos ya no les dejaron opción, porque al final daba lo mismo si atacabas o no tocabas, las sanciones ya estaban ahí. O sea, entonces, pues, si igualmente te van a sancionar, pues dale. O sea, Dale, date, lo sí, vivido nadie te lo quita, ¿no? sí, date. Si te lo van a cobrar, lo uses o no lo uses, úsalo. Sí.
Así que sí hay una coincidencia entre eso, ¿no? Lo que acabas de decir, tu fuente te confirmó que ya no se estaban recibiendo transferencias rusas desde finales de enero, y lo confirma también los documentos que revela a las Fuerzas Armadas ucranianas de que la invasión era un hecho para el 22 de enero. Ahora sí que faltaría ver los detalles, quién movió ficha primero, quién movió ficha después, pero ahorita ya es irrelevante, Sí, definitivamente. exactamente. Exactamente. Sí, así que bueno, no sé si quieras tocar algún punto o aquí le dejamos Yo hasta... creo que aquí le dejamos. Tal vez cerrar, o me gustaría cerrar con el reportaje que te mandé. El reportaje. Esta intervención que te había mandado en del diputado alemán, para ver pues esto se veía venir desde mucho atrás. Déjame buscarla, no sé si A me ver, des chance. espérame. Dice Cristian, en varios medios y análisis sobre la guerra en Ucrania se dice que la estrategia rusa inicial fracasó y que se tuvo que cambiar la estrategia para continuar las operaciones en Ucrania. ¿Realmente fue un cambio de estrategia operacional o cambió de fase dentro de la misma estrategia? Es que es muy, muy pronto. Estamos hablando de una semana. Estamos hablando de una Exactamente. semana. Y ese lapso de tiempo bien puede ser una segunda fase. O sea, podríamos bien hablar de una segunda fase dentro de las operaciones militares. Así que es O sea, de hecho, demasiado... tal vez la primera fase sea precisamente el Donbass, o sea, toda esta operación militar de la rebelión del Donbass sea la primera fase y estamos simplemente asistiendo a Sí, la y segunda. sobre todo porque estamos viendo las unidades de menor categoría dentro del ejército ruso. Entonces, o sea, todavía es muy pronto para decirlo, ¿no? Es demasiado pronto para decir que hubo un fracaso de la etapa inicial. Eh, hablamos de eso cuando llevemos, no sé, 3 semanas, entonces podemos decir, bueno, si hubo un fracaso o no hubo un fracaso, o puede haber, o puede pasar un mes, pero ahorita es muy pronto, es demasiado rápido. El avance sí ha sido bastante rápido. Eh, Al menos algunos analistas españoles también han dicho que ha sido rápido, pero que se ha puesto o parece que ha tenido un avance lento durante las últimas 48 horas. Pero te digo, es muy pronto para tal cosa. Pero a ver, veamos este videito y echémoslo. So, und was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. Russland war immer eine europäische Macht und Sie haben sie in die Umarmung von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen. Ihre eigenen Leute haben Sie gewarnt. Admiral Schönbach noch vor einem Monat. Das alles haben Sie ausgeschlagen. Sie haben alle Warnungen ignoriert. Und das Ergebnis ist Krieg in Europa. Und dafür tragen auch Sie eine Mitverantwortung. Verdad es como un puño, camarada. Pues... O sea, está brutal la intervención de este vato. Sí, definitivamente está brutal. Pero, ¿qué podemos decir? No podemos decir que no se nos advirtió. Hay muchísimos analistas, muchísimos estudios que en los noventas, o sea, al final de la Guerra Fría, durante la crisis rusa, ¿no? O durante la crisis de las repúblicas soviéticas, que insistieron que no se debería expandir, que esto iba a traer consecuencias. Y ya las estamos viendo. O sea, ya las estamos y esperemos viendo. que se queden ahí. La verdad, esperemos por el Sí, bien de yo también, a mí no me queden. gustaría que, o sea, nos va a aumentar el precio a todos, ¿no? Y ese es en el menor de los casos. Si empezamos a hablar de guerras nucleares, que ya yo la creo ya más posible. Esperemos que el único precio que tengamos que pagar salga de nuestros bolsillos. Sí, y nada no de más, nuestra sangre. hasta ahí. Sí. Pero bueno, pues lo dejamos hasta ahí y nos veremos. Salud a todos, chicos, hasta luego. Abrazos, no balazos, por Abrazos, favor. no balazos.
Que queríamos hablar de mi viejito, porque este desmadre es... Mira, de verdad, cuando hay voluntad política, puedes hacer muchas cosas. Cuando hay voluntad política. Ya se vio con Rusia. Ya, de que hay voluntad, hay voluntad. Pero cuando no la hay, que se rasquen con sus uñas. Pero ni modo. Dormi, Dominus Corpuses. Bye bye a todos.